Basil, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, muy Muy bien. bien. Bueno, pues por fin llegó el momento. Esto es que iba a ser al final en directo, ¿verdad? Iba a ser una entrevista en directo, pero bueno, al final por unas cuestiones técnicas y hemos decidido mejor que sea así. Estoy encantado de estar aquí. Así que bueno, pues voy a Igualmente. hacerte una entrevista. Voy a hacerte una serie de preguntas. Hay cosas que sé de ti, cosas que no sé, con lo cual para mí es muy interesante. Sí, Que tú me puedas decir, bueno, aspectos de tu vida, de tu trayectoria, que a mí me interesan mucho personalmente y que creo que va a haber mucha gente a la que le pueden interesar también, ¿no? de De acuerdo. entrada, la más sencilla o la más difícil, depende de cómo se vea. ¿Quién es Basil? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde sales, Basil? Vale, mi historia, bueno, Basil, según el título, Basil es un diseñador industrial o Ujú, diseñador de producto y la historia es que, bueno, provengo de Ucrania. A los ujú, 16 años me traslado a España ujú, y pues ahí empiezo, digamos, mi carrera de formación, también profesional, algunas experiencias profesionales, ujú, y ahí es donde también al final acabo pasando diferentes años en Italia. Así que ujú, paso por esos tres países. ujú, También una cosa importante que mencionar es que desde que era muy pequeño, de siempre he sido una persona bastante, digamos, curiosa por descubrir las cosas que había a mi alrededor, ujú, de cómo funcionaban las cosas. De hecho, en más de una ocasión me he aventurado a abrir algún objeto para saber cómo estaba construido por dentro. sí. Y esta curiosidad básicamente me lleva a que cuando me toca elegir qué carrera estudiar, al Ujú, final decido que diseño de producto, diseño industrial, era una de las carreras que más se ajustaba a esa curiosidad mía. ujú, También es cierto que desde pequeño también me gustó mucho la informática, así ujú. que dejo ahí, lo menciono porque a día de hoy sigo siendo, digamos, sigo manteniendo este contacto con la informática de alguna manera porque me apasiona también. Ujú, Y puedo decir que cuando ya empiezo esta, digamos, formación en diseño, con el paso de 2 años tengo una oportunidad de, digamos, durante el Erasmus, de transferirme a Milán para estudiar un año de Erasmus en Milán y al final, durante ese año, me doy cuenta de que esa experiencia fue bastante conmovedora, me había impactado de manera muy positiva, así que decido que una vez terminados mis estudios de diseño en España, ujú. tengo claro en ese momento que quiero volver a Italia para hacer digamos, estudiar un máster Ajá. en diseño Ujú, en la Universidad de Milán, donde había estudiado ujú, el Erasmus. ujú, Así que vuelvo allí. ujú, Y es bastante curioso porque allí básicamente tengo la oportunidad de trabajar con muchas marcas muy reconocidas a nivel mundial, entre ellas pues Braun, Electrolux. ujú, También tengo la oportunidad de exponer algunos de los proyectos que habíamos creado conjuntamente con mis compañeros, ujú. donde uno de ellos se expuso en la feria de Düsseldorf Ah, muy y interesante. Ujú. el otro se expuso en la Milano Design Week. Mira, ajá. Esta sería, digamos, mi Ujú. experiencia. Muy bien, bueno, pues soy un ucraniano que emigra a España a los 16 años con su familia, termina sus estudios, su colegio aquí y después estudias diseño industrial en España. Más adelante tienes una experiencia en Italia que te Sí, cautiva, te enamora, claro, es el país del diseño por excelencia, ¿no? sí, Podríamos decirlo. la verdad que me Y enamoré. allí realmente haces en toda una Universidad Politécnica de Milán un máster en diseño industrial y uno de los másteres más reconocidos, naturalmente, del mundo. A partir de ahí tienes, bueno, proyectos y experiencias con empresas multinacionales, tecnológicas, en muchos ámbitos distintos. Tienes la posibilidad incluso de exponer en Düsseldorf, que se puede decir, ¿no? Para un Sí. chaval tan joven, ¿verdad? O sea que, bueno, pues la verdad es que una trayectoria brillante, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, ya abordas el siguiente reto, ¿no? Que es el mercado del trabajo, ¿no? Tu trayectoria Sí, profesional. O sí. sea, realmente, ¿qué recorrido tienes en ese aspecto? Porque claro,
Y hoy en día un estudiante tiene que trabajar, ¿no? Y hacer muchas cosas antes de poder realmente, ¿no? Hacer lo que realmente quiere, ¿no? Sí. Digamos que lo que se refiere a la parte de, digamos, de experiencia profesional, he tenido una experiencia, para mi gusto, bastante amplia, porque desde que me traslado a España, allí empiezo otra vez con los estudios, pero al mismo tiempo siempre he intentado compaginar esos estudios con diferentes oportunidades de trabajo, digamos, profesionales, en diferentes ámbitos. Por eso digo que es bastante amplia, porque me ha permitido pues pasar por diferentes áreas, entre cuales podría mencionar quizás las que más podría destacar, incluso trabajar de camarero, trabajar en una fábrica, trabajar digamos, en un estudio de diseño, de decoración, donde también he tenido algunas experiencias, y sobre todo después acabar, digamos, trabajando en mi propio sector, que es el sector de diseño. Una vez que termino mis estudios, me traslado directamente a Italia, porque me surge una oportunidad ahí de trabajo. Me traslado ahí y paso esos últimos años, a día de hoy, dedicándome al 100% al tema de diseño, donde también aprendo muchas cosas, muchas habilidades que a día de hoy las considero muy, muy necesarias, sobre todo porque, como mencioné anteriormente, aprendo diferentes habilidades, como por ejemplo, durante mis experiencias, digamos, de camarero, se aprende muchas habilidades de comunicación, de saber reconocer a la persona que tienes delante, de saber qué decir o qué no decir en ese momento, de cómo, digamos, de cómo, me sale en italiano, approchar, de cómo acercarte a esa persona. ¿no? Comunicar, ¿no? Conectar, ¿no? El approach, sí. Approach. Entonces, esa es la cuestión. En lo que ocurre, por ejemplo, en la fábrica durante el COVID, me acuerdo que fue una situación bastante dura, porque todos lo estábamos pasando bastante mal, y en ese momento habían cerrado la mayor parte de las empresas, y solo las que estaban disponibles, las que seguían funcionando, eran empresas de primera necesidad, que eran las que producían alimento. Así es. Entonces, en un momento dado, termino, digamos, en esta fábrica de fruta, donde a los pocos días, a los 3 días, me dan un cargo de responsable de personal, donde tenía que manejar 200 personas, y fue bastante difícil en ese momento, porque fue bastante abrumador de un momento dado de no tener prácticamente experiencia de manejar equipos, o si lo tenía eran equipos muy, muy pequeños, de varias personas, y de repente manejar un gran número de personas, donde tenía que aprender tanto las habilidades de liderazgo, de delegación, de gestión de equipos. Entonces fue bastante difícil, fue muy difícil realmente para mí, sufrí bastante, tuve estrés, en mi época de estrés, me lo puedo imaginar, donde lo pasé bastante mal, sí. Pero también es cierto que disfruté mucho, porque aprendí mucho de aquella experiencia. Así que, todo un desafío, ¿no? La verdad es que es fascinante, ¿no? El recorrido, por supuesto, la experiencia como camarero da un bagaje impresionante. Hemos escuchado muchas veces historias de actores que han trabajado. ¿Qué actor no ha trabajado de camarero antes? Pero no solo, sino empresarios, emprendedores, es decir, gente que después, naturalmente, ha tenido mucho éxito en sus carreras, pero que realmente han adquirido una serie de habilidades, una serie de experiencia directa de la vida importantísima, ¿no? Y que forma parte y que va contigo. Después, de repente, un equipo de 200 personas, ¿no? Sin haber dirigido tanto, ¿no? Bueno, hay una cosa que quería añadir, porque también me gustaría mencionar la parte de lo que es la experiencia que tuve en el mundo del diseño, porque también considero que es algo muy importante mencionar, sobre todo porque, por supuesto, es allí donde aprendo muchas habilidades ya dentro de mi propio campo. No es que no las tuviese antes, pero allí el enfoque era al 100%, claro, a tiempo completo. Entonces, también algo que aprendí allí y que considero a día de hoy que es algo fundamental a la hora de hacer lo que hago hoy en día,
y es comprender cuál es, digamos, la gestión interna de una empresa, porque formando parte del equipo creativo, lo que me ha permitido también entender cuál es la comunicación entre diferentes áreas dentro de una empresa, cuáles son los tiempos necesarios para poder producir digamos, un producto o los tiempos que requiere de contactar a un fabricante para que te traiga una muestra, para que se hagan los test necesarios. La coordinación, ¿verdad?, entre los distintos departamentos, claro. Y cómo esa comunicación también, ¿no?, es necesaria. Eso es. Entonces, el hecho de comprender también cómo funcionan las empresas dentro del campo de diseño, que realmente eran empresas tecnológicas, porque los dos casos que me gustaría mencionar de las empresas donde trabajé era una empresa, un fabricante de lámparas de cirugía, que era una empresa muy, muy importante a nivel de Italia, nacional de Italia, pero también muy importante a nivel, digamos, internacional, porque vendía también a muchos países del exterior. Y otra empresa, por ejemplo, que también que cabe mencionar aquí, es una empresa que fabricaba productos en material de fibra de carbono para aplicaciones en radiología, que es también una empresa que quiero destacar sobre todo porque ahí aprendí mucho, porque tuvimos la oportunidad de trabajar con empresas muy importantes del sector, sobre todo a nivel internacional, trabajando con empresas americanas sobre todo, donde el nivel era tan alto que uno se tiene que adaptar a esas exigencias y la verdad que es muy importante de ahí se madura muchísimo, ¿no?, en esos entornos de trabajo de alta exigencia y de alto estrés muchas veces, pero bueno, ya después de dirigir un equipo de 200 personas supongo que ya estarías bastante hecho. Pero bueno, retomando un poco, Basil, ¿y cómo nace en ti la idea de emprender? Vale. En la idea de emprender, lo cierto es que hace ya bastantes años tenía esa idea de que tenía que hacer algo con mi vida donde tenía que perseguir mis propios sueños. No porque no estuviese contento con lo que yo hacía, de hecho me encanta las experiencias de diseño que he tenido, porque las disfrutaba muchísimo. De hecho, había momentos en los que no me daba cuenta ni siquiera del paso del tiempo y podía incluso pasar horas sin comer y después decir, es que ya se me ha pasado la hora. El flow, ¿no? Así que eso es, estaba en ese estado de flow donde no me daba cuenta, de modo que disfrutaba de verdad lo que hacía. Pero es cierto que llevaba bastantes años persiguiendo ese sueño mío donde quería crear algo personal. Y lo cierto es que fue bastante, digamos, me llevó bastantes años porque tenía mis dudas de qué es lo que tenía que crear, pero por cuestiones de la vida, pues se dieron esas causas, se alinearon los planetas, como me gusta decir, y al final lo que hago es emprender un nuevo camino, emprender, digamos, la formación en marketing y ventas, porque era algo que también me interesaba desde hacía mucho tiempo, porque observaba que las personas que mejores resultados conseguían eran personas que al final se ocupaban de ventas de alguna manera. Y de hecho, una observación personal es que a día de hoy, de cualquier manera, nosotros siempre intentamos vender algo. ¿A qué me refiero? Sea porque estamos trabajando en un trabajo, vendemos nuestras habilidades a nosotros mismos, a esa persona que nos recibe a la hora de hacernos una entrevista, porque le queremos demostrar exactamente que somos aptos para este puesto. Vendemos, por ejemplo, los productos que podemos producir, vendemos muchas cosas. Y esas habilidades considero que son muy necesarias. Para mí sería prácticamente a nivel de saber cocinar, porque es algo que hacemos cada día. Entonces, ¿qué ocurre? Al final aprendo estas habilidades de marketing, de ventas, y combinados con esa experiencia en el ámbito de diseño, decido emprender. Y decides emprender y nace TechBooster, ¿Sí? TechBooster, ¿no? Sí. ¿Y qué es TechBooster? El nombre es muy interesante, es muy seductor, pero ¿qué ofrece realmente esta compañía que tú creas?
Sí, Tech Booster nace justo de esa experiencia, como estaba comentando, pero sobre todo porque como diseñador soy una persona que me gusta observar y me di cuenta de que el avance tecnológico, algo a lo que me encanta, de hecho mi formación en la Universidad de Milán fue enfocada en ese campo, a las tecnologías y cómo esas tecnologías se podían, digamos, aprovechar para desarrollar productos tecnológicos que nos pudiesen ayudar de alguna manera en nuestro día a día. Entonces, conociendo todas estas posibilidades, las tecnologías, me di cuenta de que es muy común, si una persona o una empresa no sigue las tendencias, al final podría quedarse bastante obsoleta, como pues, ha pasado con diferentes marcas a día de hoy que conocemos, Nokia, BlackBerry. Entonces, al observar estos datos, me di cuenta que las redes sociales hoy en día han evolucionado muchísimo. Entonces, el hecho de no aprovechar ese enfoque, de saber cómo posicionarte en esas redes sociales, de saber cómo vender lo que vendes, es algo fundamental. Y si no lo aprovechas, seguramente estás perdiendo muchas oportunidades. Entonces, combinando todo esto, lo que había aprendido a día de hoy, creo Tech Booster, donde al final lo que defendemos y lo que queremos lograr es ayudar a marcas tecnológicas, teniendo en cuenta que ese es mi campo, a marcas tecnológicas de implementar diferentes estrategias, tanto de diseño como de marketing y ventas, para poder ayudarles a crecer digamos, en las redes sociales, aprovechando esta tendencia, sabiendo cómo focalizar todas esas estrategias para ofrecer contenidos que la gente quiera consumir, porque muy a menudo lo que vemos es que nos bombardean con publicidad, pero publicidad fría, publicidad sin alma, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Normalmente se suele mostrar el producto, el precio y quizás en algunas ocasiones como Black Friday, el descuento de 20% o 50%, lo que sea. Es algo que nosotros somos reacios a ver, porque cuando vemos que nos quieren vender algo, lo que hacemos es simplemente descartarlo. O lo mismo que cuando nos llegan a publicidad así a nuestro correo, también lo descartamos. Nos desconectamos. Es decir, que vosotros de alguna manera convertís Wozniaks en Jobs, ¿no? Sí, nosotros intentamos hacer que esa parte más tangible, más basada en números, se convierta en una experiencia mucho más, digamos, satisfactoria para la persona. Atractiva, seductora, tal. Sí, me suena. Bueno, y en ese recorrido, que tampoco es muy largo, porque al final es una empresa joven, es una empresa que ha nacido con fuerza, pero que bueno, pues que tampoco es que lleve en términos de tiempo mucho tiempo. ¿Cómo vas? ¿Qué éxitos vais consiguiendo? ¿Qué conquistas va haciendo Tech Booster? Vale, sí es cierto, justo lo que comentas, es que es una empresa bastante joven, lleva pocos meses, la verdad, pero estoy muy contento porque estoy contento por cómo se están desenvolviendo las cosas, porque aunque sean pocos meses, se empiezan a ver los primeros resultados que me hacen estar muy contento. Bueno, el primer caso podría ser el tuyo mismo, donde estamos trabajando para crear una marca, marca personal, que es Jaime Trabuchelli, donde al final queremos, digamos, canalizar todo este conocimiento que tienes, esa experiencia de tantos años, que ahora hablaremos de ello también, de conseguir tus propios clientes para poder trabajar tú con ellos directamente. Otra experiencia que también me gustaría mencionar es que estoy trabajando con otra marca donde la marca en sí, como ya mencioné antes, el sector siempre tecnológico, en este caso es una marca del sector de nanotecnologías, donde la empresa hasta ahora se había enfocado en un enfoque B2B, business to business, pero llevaba ya tiempo buscando también cambiar ese enfoque a vender directamente al consumidor, B2C. Entonces, con mis conocimientos de diseño, lo que estamos haciendo ahora mismo es desarrollar diferentes estrategias
para poder crear un producto que sea apetecible, interesante para un consumidor y que directamente el consumidor pueda comprar ese producto final, ya que en una escala B2B es imposible porque los volúmenes que se manejan en esa escala es que ningún consumidor final podría abarcarlo. Claro que sí. Y mencionaré un caso más, ya que estoy muy convencido que dentro de poco seré capaz de, digamos, de mostrar paso a paso, porque se nos está presentando una oportunidad única y que la vamos a aprovechar. Vamos a mostrar paso a paso cómo exactamente, desde momento 1, que tenemos un producto, cómo vamos a ir creando diferentes estrategias para, digamos, crear esos lanzamientos, esas campañas publicitarias, de cómo vamos a construir valor detrás de ese producto, cómo lo vamos a promocionar en redes sociales, cómo vamos a ayudar a la marca a construir un valor dentro del mismo ámbito, digamos, de esas redes, y sobre todo de cómo podemos ayudar a esa marca de fidelizar esos consumidores para que tengan tanta satisfacción de usar ese producto que quieran volver a comprar. Y que se conviertan en embajadores. Así que vamos a poder mostrar todas esas campañas, todas esas partes, estrategias que yo personalmente me voy a encargar, porque hace tiempo que quería mostrar exactamente cuál es el proceso detrás de las cámaras. Muy interesante, muy interesante. Bueno, evidentemente, y claro, es una labor magnífica, es una labor muy necesaria. No sois, claro, los únicos en el mercado que hacen esto. Hay otras empresas que también se encargan de esto, pero ¿qué diferencia TechBooster de otros que aparentemente hacen lo mismo, ¿no? o que tienen un discurso similar? Pero ¿qué os diferencia a vosotros? Vale, lo cierto es que a día de hoy existen muchas empresas, sobre todo porque hay un boom ahora mismo sobre todo también porque existe ese desarrollo de la IA que permite también automatizar y agilizar muchas cosas. Pero lo que hay un boom actualmente son las agencias de marketing, que sí es cierto que tienen, digamos, dan bastantes soluciones a una marca, donde podrían, por ejemplo, diseñar diferentes estrategias de meta ads, por ejemplo, de crear publicidad pagada, de manejar diferentes temas de email marketing. Pero el tema es que estas agencias se enfocan en soluciones muy específicas. Soluciones donde el propietario de la empresa, digamos el fundador o el CEO, tiene que comprender qué es lo que necesita y contactar a esa persona o a esa agencia que haga exactamente lo que él busca. Lo que nosotros hacemos es algo muy diferente, porque nos enfocamos desde una perspectiva mucho más, digamos, alejada, donde analizamos no solo las campañas publicitarias que podrían publicarse, sino que analizamos también cómo es el producto, cuál es la percepción de ese producto, si realmente parece apetecible para el cliente, si despierta interés, si es un producto que de verdad funciona, si hay muchas cosas dentro, y nosotros lo que intentamos hacer es analizar cada uno de esos aspectos para poder implementar diferentes estrategias, tanto para, digamos, darle más visibilidad a la marca en sí, que eso ninguna agencia hace, de implementar diferentes estrategias de diseño donde podemos mejorar ese producto en sí, donde podemos incluso, teniendo en cuenta que personalmente soy una persona que me encanta trabajar en equipo, he ido construyendo mis propias redes de contactos en diferentes ámbitos, es algo que considero con mucho potencial, porque a la hora de resolver cualquier problema que pueda existir, soy capaz de contactar a muchas de las personas que ya tengo dentro de mis contactos para poder resolver cosas muy específicas que a día de hoy a una agencia de marketing jamás podría resolver. No,
Desde luego que no. Pues muy interesante, Basil, muy interesantes soluciones para promocionar, para realmente crear una fuerza en esa marca, en sus productos también, pero de una manera integral, ¿no? Sí. Apoyando en todos los aspectos que tienen que ver, incluso en temas de diseño, cosas muy importantes. Sí, Y hay una cosa Antonio. más que me gustaría añadir, es que la gran mayoría de las agencias, la gran mayoría de personas que intentan hacer algo parecido a lo que hacemos nosotros, normalmente suele enfocarse en cosas no solo tangibles, sino más en lo económico. Y es algo que a mí personalmente me crea un poco de rechazo porque estamos conduciendo el mundo hacia algo muy, digamos, material, donde al final lo que importa siempre es el dinero, el dinero que se genera, el dinero que se ahorra, que está muy bien. Estoy muy de acuerdo que es algo muy fundamental, sobre todo porque al final es lo que también nos da de comer y es lo que nos permite pagar nuestras facturas. Pero también creo que, tal como mencionaste antes, el Wozniak y Jobs, hay muchas cosas importantes que a día de hoy simplemente muchas personas olvidan. Y son, digamos, esa conexión que hay entre ser humano y ser humano, que detrás de cada marca siempre hay una persona que la representa. Y el hecho también de crear esas conexiones que puedan perdurar por muchos años, de intentar entender a esas personas cuáles son los problemas que realmente tienen, qué cosas realmente les motiva. Creo que es algo que estamos perdiendo poco a poco y soy de ese tipo de persona que estoy de acuerdo de que lo económico importa, pero a mí también me importa mucho más la conexión humana que hay detrás de todo esto. Y quiero recalcar este hecho porque a mi parecer es algo muy importante y que no deberíamos de olvidarnos de ello. Por supuesto, bueno, me encanta, me parece un final magnífico. Creo que es acabar en alto, porque como bien dices, las relaciones, las personas, ¿no? Y la experiencia humana es lo que realmente da sentido a todo lo demás, ¿no? Lo material es importante, pero sin lo otro, lo material no tiene sentido alguno, con lo cual me encanta y bueno, y evidentemente por eso yo también elegí Teixuster, ¿no? Sí, de hecho me gusta mucho recibir digamos, estos comentarios por tu parte porque nos conocemos ya un poco, conozco bastante de la experiencia que has tenido, por donde has pasado, pero me gustaría que a partir de ahora, la entrevista la vamos a cambiar, el enfoque. Muy bien, me vas a devolver la pelota. Sí, y quiero que cuentes también a la audiencia exactamente a qué te dedicas, que hables un poquito sobre ti. Así que la primera pregunta sería, ¿cuál es tu formación y qué importancia le das? Bueno, la verdad es que es una buena pregunta. ¿Y cuál es mi formación y qué importancia le doy? Bueno, mi formación ha sido un recorrido muy largo y muy variado. Es decir, yo salí, bueno, pues del colegio, de lo que llamamos lo que era COU antes, que lo llamábamos curso de desorientación universitaria, muy perdido, ¿no? Sin realmente no tener las cosas tan claras, ¿no? Y bueno, pues empecé ingeniería de minas y hice un año de ingeniería de minas que después dejé, después empecé ciencias empresariales, que también hice el primer año, y después hubo un cambio radical, me dediqué a la música, estuve 5 años en el conservatorio y finalmente acabé haciendo la carrera que actualmente tengo, que es psicología, ¿no? O sea, todo un periplo. ¿Qué importancia le doy a la formación? Mira, como mi trayectoria formativa además se desarrolló mientras yo trabajaba, yo me independicé muy rápido, me fui de casa a los 19 años, mi experiencia formativa ha sido una experiencia formativa trabajando. Es decir, yo le doy casi más peso a la psicología que he aprendido trabajando en los más diversos ámbitos, desde en el ámbito inmobiliario, en la restauración, en hoteles, como formador, ¿no? Y como empresario. Es decir, porque la trayectoria es muy larga, entonces yo le doy una importancia relativa a la formación. Es verdad que me parece importante que las personas adquiramos una serie de conocimientos. Creo que las universidades actualmente no ofrecen mucho valor
en general y Estoy de acuerdo contigo. cada vez menos, con lo cual, pero sí me pareció interesante irme formando a la vez que estaba trabajando, porque esto me dio una perspectiva y un sentido crítico que me hizo poner las cosas en valor y no creerme muchas de las cosas que parece que en el ámbito formativo te cuentan y que es un idealismo bastante vacío. Así que lo pongo en un lugar relativo, ¿no? Relativo. Vale. Entonces, te dedicas a formar directivos, que es lo que ya sé de sobra, pero la pregunta es, ¿has tenido experiencia como directivo? Pues la verdad es que larga, una experiencia larga. Desde el principio, desde que empecé a trabajar, casi siempre ya, pues bueno, pues me asignaron puestos de responsabilidad y esto implica pues que tienes que gestionar personas desde muy pronto, ¿no? Sí, mi experiencia como directivo es muy larga, puede ser, no, la verdad es que no lo he contado exactamente, pero 25 años mínimo gestionando personas. Y claro, dado a lo que después hablaremos, entiendo, a lo que me dedico ahora, me parece fundamental. Es decir, yo he pasado por sectores muy distintos, de hecho he tenido responsabilidades importantes, he tenido equipos muy grandes de personas, también he tenido equipos pequeños y sobre todo mi trayectoria como directivo yo la resumiría en una serie concatenada de muchos errores salpicados con algunos éxitos. Más errores que éxitos. Sí, yo reivindico el error. O sea, reivindico el poder formativo y el poder de crecimiento que tiene el error en las personas, ¿no? El error parece que está denostado, ¿no? Los fracasos parecen que están como condenados, parece que vivimos una sociedad en la que todo tiene que proyectar éxito y es una mentira enorme, ¿no? Es decir, todos erramos, todos fracasamos de manera continua y la manera en la que tú vives y aprendes y extraes el jugo de esos errores me parece fundamental. Yo a la hora de gestionar personas yo creo que he cometido todos los errores posibles, ¿no? Aunque seguramente todavía habrá algunos más, pero lo que sí realmente he hecho ha sido tomarme muy a pecho esos errores en el mejor sentido de la palabra, es decir, ¿qué puedo aprender de esto, ¿no? O sea, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué me está enseñando esa dificultad, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que en el trabajo que hago actualmente, si tiene valor, por lo menos las personas que lo reciben me dicen que sí, yo creo que viene de eso, ¿no? Viene sobre todo del gran poder formativo de los errores. Estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo porque también considero que cada error que una persona comete simplemente le acerca mucho más a ese objetivo final al que está, digamos, enfocada de llegar y lograr. Así que no puedo no estar de acuerdo contigo en esto. Muy bien. Entonces, ¿a qué te dedicas actualmente y por qué lo haces? Bueno, la verdad es que actualmente me dedico soy formador a tiempo completo en muchos aspectos. Bueno, de formación presencial, naturalmente, estoy enamorado de la formación presencial. Creo que tiene un potencial enorme. Pareciera como si las nuevas tecnologías y la pandemia y toda esta serie de sucesos hubieran traído la formación virtual, ¿no? Que es magnífica y me parece y a la que me dedico naturalmente también. O sea, tengo un porcentaje de formación que lo hago a través de redes, tanto en vivo como en formaciones grabadas. Pero la formación presencial para mí tiene un encanto especial, porque es donde se produce esa comunicación piel con piel, ¿no? Como dice mi hermana, ¿no? En la que olfateas, ¿no? a las otras personas, ¿no? Como hacen los perritos, ¿no? Es decir, esa parte ancestral, ¿no? De la comunicación humana, que creo que ahí se producen los mayores procesos de transformación. Me dedico a eso, me dedico a la formación. Formo en liderazgo, en habilidades de liderazgo, naturalmente, tiene mucha relación con lo que he estado haciendo durante todos estos años, en comunicación y bueno, básicamente en eso, aunque no solo, ¿no? También en otras habilidades. También me dedico a hacer guiones, muchas veces formación, porque a veces hacemos películas, hacemos dibujos animados, hacemos muchos formatos, porque creo que la parte lúdica y la parte de diversión también es muy importante.
Siempre tiene que estar relacionada con los contenidos que quieres enseñar, es decir, Sí. tienen que tener una enseñanza profunda. O sea, estos juegos y estas dinámicas tienen que ser susceptibles después de poder sacar conclusiones claras, ¿no?, para las habilidades que estamos aprendiendo, pero la diversión me parece un factor esencial, ¿no?, que pasemos las personas, que nos riamos y que tengamos esa conexión. A eso me dedico, ¿no? Yo muchas veces digo que más que cursos de formación parecen shows, ¿no?, porque ocurren muchas cosas, ¿no? Sí, me habías comentado en alguna ocasión cómo haces esas formaciones y la verdad que son bastante curiosas. Sí, en esas formaciones me gusta mucho desconcertar, ¿no?, generar efecto sorpresa, ¿no?, y descolocar a la gente. Y sobre todo, muchas veces hay muchas personas que van a las formaciones, desgraciadamente, casi a rastras, ¿no?, con la idea de que se van a aburrir, ¿no?, y que les van a soltar ahí un tostón y van a tener que estar aguantando una chapa durante esas horas. Y yo lo comprendo perfectamente, porque yo también he estado sentado ahí, yo he recibido mucha formación y sé exactamente a lo que se refieren. Pero para mí es una satisfacción enorme cuando estas personas que llegan de manera estética, además yo los veo entrar, yo veo la postura corporal, los gestos y tal. Y entonces, y yo ya empiezo desde el principio con la provocación, con las historias, con las anécdotas, ¿no?, haciendo que la gente salga, que comparta y se dan cuenta de que es una historia que no tiene nada que ver, ¿no? Y al final, muchas de estas personas me dicen, si te soy sincero, yo venía aquí pensando que me iba a tragar un coñazo, tal, y te tengo que decir que me lo he pasado realmente bien, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, divertirse es lo más importante en la vida. Esto es una tesis que yo defiendo y que por ahora nadie me ha podido desmontar. No puedo no estar de acuerdo otra vez contigo. Es que no puedo simplemente, porque también considero que sea donde una persona esté trabajando, es muy importante disfrutar haciendo lo que uno hace. Así que si no disfrutas, no sonríes, no... ¿Cuál es el sentido de todo esto? Ninguno, ninguno. En el momento en que una persona empieza a dejar de divertirse, empieza a dejar de disfrutar, esa persona se empieza a morir. Y hay un escritor magnífico, español siglo XX, se llama Ramón Gómez de la Serna. Y Ramón Gómez de la Serna tenía publicó algo que se llamaban greguerías, que eran frases cortas, ¿no?, que encerraban mucha sabiduría, una suerte de aforismos a la española, ¿no? Y él tiene uno que me encantó, ¿no?, y que yo lo repito muchas veces, ¿no? Y él decía, aburrirse es besar la muerte. Que puede parecer muy tétrico, ¿no? Es que es la realidad, ¿no? Sí, sí, es tal Es la cual. realidad, ¿no? Es esencial, ¿no?, reivindicar la diversión en cualquier aspecto, porque la diversión es lo que nos hace aprender, lo que nos hace estar atentos, lo que nos hace sobrepasar nuestros límites, lo que nos hace realmente explorar nuevos territorios, conocernos a nosotros mismos y conocer mucho mejor el mundo en el que vivimos, ¿no? Completamente de acuerdo. Y bueno, ¿cuáles son tus proyectos para futuro? Si hay alguno. Aparte de lo que estás haciendo, Sí. de todo esto. Bien. Proyectos para el futuro, como siempre, demasiados. Sí, me imagino que en tu cabeza tiene que haber... No paro, ¿no? Reivindicando, ¿verdad? Como diciendo que no soporto aburrirme y esa es la realidad, pues siempre estoy buscando nuevos alicientes, nuevas historias, siempre se me están ocurriendo ideas, ¿no? Yo necesito esta especie de venenillo, esta especie de gusanillo, de inquietud, de curiosidad, ¿no?, de ganas de hacer cosas que realmente me hagan disfrutar y me hagan sentir que estoy vivo, ¿no?, que estoy en constante movimiento. Sí, bueno, uno lo compartimos, naturalmente. Estamos, ¿verdad?, TechBooster, ayudándome a lanzar esta marca y a buscar nuevos territorios y a explorar un terreno que me parece muy interesante, ¿no?, y que llevo muchos años dándome cuenta en las formaciones de que hay un campo que realmente no se está acabando de cubrir o no estamos sabiendo cómo llegar. Y hablo de la formación en la alta dirección. La formación en mandos intermedios está generalizada, está extendidísima, está en permanente evolución. En España yo creo que se está dando también un salto muy, muy importante en algunos sectores que se habían quedado muchas veces también un poco rezagados en este aspecto, pero yo creo que la alta dirección no recibe la formación
necesaria ni suficiente que debería, ¿no? Puede haber muchos factores, muchas causas acerca de esto. Puede ser que sea un sector que a lo mejor, pues bueno, pues que tradicionalmente no haya sido, sino que sean los que deciden qué formación reciben otros, ¿verdad? Pero yo creo que es muy necesario. Y además porque el día a día de la alta dirección, la gente se piensa que están en enormes despachos, en torres muy altas, tomando decisiones muy importantes, haciendo grandes comidas y asistiendo a grandes eventos y dando grandes conferencias. En realidad, muchas veces es muy diferente, ¿no? Y las presiones que tienen y las dificultades que tienen para muchos aspectos, para incluso el cuidado de su vida personal, es bien conocido como las personas con responsabilidades muy importantes, a veces la conciliación es algo muy, muy difícil de sostener. Pues yo creo que hay una oferta muy, muy importante y hay una oportunidad muy, muy grande con este sector más minoritario y que además también puede redundar en el beneficio, ¿eh?, de todas las personas que están a su cargo. Date cuenta que esas personas deciden el destino de muchísimos trabajadores a través de muchas decisiones y yo creo que hay mucha formación que pueden recibir y que realmente les puede aportar muchísimo valor y nos está llegando convenientemente. Esto es uno de los proyectos interesantes. Es un gran desafío. Lo es. Otro es, que a mí me gusta mucho escribir, es realmente hacer lo que yo creo que no existe, que es como el gran libro del liderazgo. Liderazgo es una palabra abusada, manida y muy llena de lugares comunes, de tópicos, en las que ya parece que hay como miles de libros acerca, pero no hay realmente un libro sobre liderazgo que desentrañe las claves profundas que existen y reales. Es decir, el liderazgo del día a día, ¿no? Las situaciones en las cuales, por ejemplo, tú viviste, hacerte cargo de un equipo de 200 personas sin haber gestionado antes personas, o sea, todas las crisis que eso produce, todas las dificultades que producen, cómo vive esa responsabilidad tanta gente que se ve en un momento dado de sus carreras con la necesidad de gestionar un grupo de personas y sin tener ni idea, ni haber recibido ningún tipo de formación ni educación al respecto, y estando súper perdido, ¿no? O sea, ¿cómo son estos procesos? ¿Cómo se puede ayudar a las personas? ¿Cuáles son realmente las habilidades? Y cómo no es un Superman ni una Superwoman, ¿verdad?, el líder, sino que tiene que tener otras habilidades. Pues explorar esto y recopilarlo en un libro que sea... Esto es una gran aspiración, puede sonar muy pretencioso, pero creo que está por escribir el gran libro del liderazgo y a mí me gustaría intentarlo. Me encantaría leerlo e incluso formar parte de lo que sea, de algo tan, digamos, algo tan grande como lo propones. Y serás parte. Y de hecho, estoy muy de acuerdo contigo con lo que mencionas. Eres una persona que ya lleva más de 20 años formando a directivos en todo este tema de liderazgo, así que sé con creces que eres una persona que perfectamente puede entender qué cosas son las que hay que tener en cuenta para poder incorporar en alguna publicación como la que mencionas tú, en algún libro de este tipo, de tal calibre. Pero sí que es cierto que, aunque dijera en un principio que aprendí mucho de esa experiencia de manejar tantas personas, también reconozco que lo pasé muy mal. Y ese es el problema principal que considero que a día de hoy existe a nivel mundial, ya que ocurren muy a menudo cosas donde nos dan unos cargos, donde nos dan unas tareas a las que no estamos preparados y no existe una manera. De hecho, algo que también has mencionado anteriormente, las universidades no nos preparan para la vida real. Las universidades, básicamente, en gran parte de las ocasiones, nos preparan como si fueran unas incubadoras donde todo el mundo que sale es una copia del otro. Y somos nosotros los que tenemos que tomar nuestra propia iniciativa para decir, vale, me gusta esto, he aprendido esto, pero me gusta esto, así que voy a coger este camino. La otra persona, siempre buscando diferenciarse de alguna manera, siempre va a buscar algo que le llame la atención
y con ese bagaje, sea de la formación que haya hecho, siempre construir algo nuevo. Claro, sí, es un problema realmente. Es decir, el sistema educativo actual que tenemos, y esto ya se ha dicho varias veces, no soy yo el primero que lo ha dicho, ni muchísimo menos, está enfocado a crear empleados. ¿Pero qué quiere decir esto? Tal cual. Y hay que aclarar esta afirmación, porque claro, ¿qué quiere decir esto? ¿Que todo el mundo tiene que ser emprendedor? ¿Que no puede haber empleados? No, es que cuando decimos empleados, decimos esbirros, decimos personas que estén simplemente ahí para implementar. Con la llegada de la inteligencia artificial vamos a ver que es incompatible, ¿no? Este tipo de modelo de... Ya no solo que es incompatible con la inteligencia artificial, es que es incompatible con la satisfacción humana. Es decir, es que ningún ser humano, digamos, puede ser... Bueno, ya se hablaba de la alienación, ¿no? En el origen del marxismo se hablaba del principio de alienación y tal, más allá de tendencias políticas, ¿no? Es una forma, un análisis que yo creo que era muy correcto, ¿no? Las personas necesitan desarrollar su potencial, crecer y ser emprendedores, aunque estén dentro de una empresa, ser emprendedores, ¿no? Y esto es a lo que realmente se refiere el liderazgo. Personas que arriesgan, que toman la iniciativa, que toman sus propias decisiones, es decir, que utilizan su propio cerebro, ¿verdad? Bueno, clásicas son las afirmaciones aberrantes dentro de las compañías, que recordamos muchas veces en los cursos, que la gente se echa las manos a la cabeza, pero todavía siguen ocurriendo. A ti no te pagan para pensar, tú eres un número y tal, no sé qué. Es decir, todos estos mensajes que dicen, limítate a hacer lo que se te dice y no te salgas tal. Es decir, todo lo que es coartar el potencial de una persona, ¿no? Claro, el liderazgo no solo es ayudar a que la gente rinda más, sea más efectiva, sea más eficiente, que esto es una parte muy importante. El liderazgo es cuidar a las personas. Liderazgo es hacer que las personas se realicen en el trabajo, que sientan que son valoradas por lo que son, no solo por lo que hacen, por lo que son. Una persona que solo es valorada por lo que hace es una persona que está asustada permanentemente. No puede dar lo mejor de sí. Una persona que se siente valorada por lo que es una persona que está a gusto y está preparada para en ese entorno dar lo mejor de sí, ¿no? Este es el nuevo liderazgo que hay que impulsar y que creo que es necesario que trascienda, ¿no? en una gran publicación. Este es uno de los sueños, así que por ahora voy filtrando y en estos dos me voy enfocando. De hecho, lo que estás comentando se une mucho con lo que yo hablaba de los valores que tiene que tener, digamos, detrás, que no solo se tiene que medir en lo económico, sino que tiene que haber muchos valores detrás que también son importantes a día de hoy, solo que muchas personas simplemente se olvidan de que es una parte también fundamental. Una parte fundamental. Los valores, cuidar a los seres humanos, hacer que la gente se sienta apreciada, se sienta valorada, cuidar mucho la comunicación para poder dar feedbacks, en que la gente realmente pueda crecer, ¿no? Y no mazazos, ¿no? Como se han estado haciendo de manera clásica. La empresa es un medio en el que viven millones y millones, vivimos millones y millones de personas, desde un lado o desde otro, y es un espacio que hay que convertirlo en un espacio mucho más disfrutable y vivible de lo que ha venido siendo a lo largo del tiempo, ¿no? La empresa no puede ser un espacio de explotación, un espacio de miedo o un espacio, digamos, de una competitividad atroz, ¿no? En la cual parece que impera la ley de la selva más que esos valores que reivindicamos, ¿no? De la y muy a menudo ocurre eso. Y muy a menudo es el día a día de muchísimas personas que nos están oyendo en este momento se sentirán muy identificados con esto. Christian Felder es un austriaco, una figura muy interesante que introdujo el concepto y la filosofía de la economía del bien común, ¿no? Y él introdujo también una serie de valores con las que ya hay muchas empresas, cientos de empresas en todo el mundo que están funcionando con ellos. Es decir, ya no solamente es una cuenta de resultados, no solamente es obtener un GOP, un beneficio o un incremento de las ventas o un incremento de la ocupación en los hoteles o de la productividad, ¿no? Ya no solo es eso, sino que hay empresas que incorporan, ¿no? El nivel de conciliación, clima laboral, satisfacción de los empleados, entornos amigables, como elementos que se miden dentro de la cuenta de resultados. Y me parece una iniciativa muy valiente y muy inteligente, porque yo creo que este va a ser el futuro. En el futuro veremos que el nivel
de calidad y de productividad de una empresa va a estar directamente relacionado con el nivel de satisfacción de lo que son realmente el alma de la empresa, que es la gente que trabaja en ella. De hecho, ahora mismo me viene, digamos, en mente de que como ha entrado en vigor la ley de que tienes que mostrar incluso lo que ganas en tu puesto, al final todos vamos a saber cuál es, digamos, el rango de cada persona y vamos a poder comparar no solo la parte económica, sino que buscar muchas otras cualidades que nos van a parecer muy interesantes porque ya lo económico lo vamos a conocer, donde vamos a enfocarnos mucho más en esos, digamos, parámetros poco medibles, pero sí que importan. Bueno, poco medibles porque no nos hemos acostumbrado a hacerlo, pero sí que realmente son muy medibles. La archiconocida ya encuesta de clima laboral, que ya parece ser que es norma en buena parte de las empresas, al final está midiendo el nivel de satisfacción de los empleados. Preguntas una serie de cosas, ¿no? O sea, qué fácil tienes conciliar en esta empresa, ¿no? ¿Cómo son los espacios de trabajo en esa empresa? Es decir, ¿qué beneficios o qué retribución emocional te da esta empresa y cómo te sientes en ese aspecto? ¿Qué calidad del liderazgo estás recibiendo por parte de tus superiores? Estas son todo preguntas muy concretas y que dan una pauta muy clara, es decir, de cómo es de bueno ese lugar para trabajar. Hay premios ya que se ofrecen y que son ya bastante conocidos, de mejores espacios para trabajar, mejores empresas para trabajar, espacios amigables, tal, y que están adquiriendo cada vez mayor prestigio. Muchas de las empresas están teniendo problemas de contratación actualmente. Claro. Están teniendo que vender. Antes podían permitirse el lujo muchas empresas de elegir. Ahora casi tienen que seducir, ¿verdad? Y sin el casi, a las personas para contratarlas. Entonces, un factor esencial a la hora de tomar, sobre todo las nuevas generaciones, las generaciones Z, son unas generaciones muchísimo más exigentes que las anteriores, hay un salto aquí evolutivo importante, y demandan de hecho muchas de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Y esto es, yo creo que un salto también muy importante y que va a hacer también a las empresas que se transformen, sin ninguna duda, lo están haciendo. Bueno, pues está genial toda esta parte, pero te voy a hacer una última pregunta para ir terminando, que ya llevamos bastante tiempo y no queremos que esto sea infinito. La verdad que sí. Y la última pregunta que te voy a hacer es una experiencia que te ha marcado. Esa experiencia que recuerdas como si fuera ayer, porque lo que hiciste al final ha hecho algo que no puedes olvidar a día de hoy, porque ha marcado un antes y un después para ti. Que seguro que hay, que son muchos años de trabajo en este campo, así que seguro que habrá incluso más de uno. Sí, pero yo hay una que sigo recordando y recuerdo con especial cariño, ¿no? Es decir, bueno, tuve un puesto importante con un equipo muy grande de personas en uno de los mejores hoteles de España y del mundo. Y ahí realmente iniciamos en el equipo un proceso de transformación realmente para que las personas que trabajaran ahí estuvieran a gusto. Hacíamos unas evaluaciones muy minuciosas y hacíamos también sesiones de coaching para que la gente, porque venían de una cultura complicada y de un clima bastante complicado para poder estar bien, ¿no? En ese entorno de trabajo. Y después de un tiempo aplicando todas estas cosas, me acuerdo que vino una persona, se llamaba Carla, además, a trabajar un día, me encontré con ella, y ¿qué tal estás? Y me dice, pues mira, venía en el autobús al trabajo y de repente pienso, oye, que voy contenta a trabajar. Y pensé, ¿seré tonta? Nos reímos mucho. Nos reímos mucho, ¿no? Porque en ese momento, ¿no? Como que ella tuvo un cambio, ¿no? Un cambio de conciencia, ¿no? Y se dio cuenta de que era posible ir a trabajar y estar feliz, ¿no? Yendo a trabajar. Y yo que sentí que estábamos haciendo algo importante, ¿no? Porque veníamos de otro lugar muy diferente, ¿no? Y de otro clima muy diferente, ¿no? Y yo creo que fue la primera vez que pensé, algún día yo intentaré enseñar esto, ¿no? Para que haya más personas como Carla, ¿no? Que lleguen a su trabajo y digan, coño,
así de manera espontánea y sin... de manera natural, ¿no? Vengo a trabajo y vengo feliz. Bueno, pues un final más que feliz, digamos. Sí. Me ha encantado poder hacerte esta Igualmente. entrevista. La verdad es que me ha gustado muchísimo todas las experiencias que has tenido, que has podido compartir conmigo, también con las personas que nos pueden estar escuchando. Y nada, muchas gracias. Nada, un placer. Lo que nos toca ahora es una segunda fase del día de hoy. Es verdad. Que vamos a desvelar dentro de muy poquito. Sí, así es. Así que no queremos entrar demasiado en el detalle, pero dentro de poco vamos a publicar en nuestras redes sociales información sobre algo que llevamos, digamos, ya un tiempo pensando en crear, porque consideramos que es muy importante esa, digamos, colaboración entre los humanos, entre los seres que somos de una comunidad, y el hecho de estar hoy en Valencia es también una elección que hicimos a propósito para poder aprovechar esta segunda parte del día, para poder, digamos, aportar algún tipo de valor a esas personas que han sufrido, que lo han pasado mal. Y es cierto que nosotros no somos las personas que han venido a ayudar en su momento, en los momentos más difíciles. Hay héroes sin capa que han hecho lo imposible para sacar esta situación adelante, pero a día de hoy, con nuestra experiencia y de lo que somos capaces de crear, consideramos que tenemos todavía bastante potencial en ayudar a esa gente con temas de liderazgo, de organización, de poder, digamos, proponerles algo que permita unir a muchas personas en algo, en una plataforma que sea quizás, o que pueda llegar a ser como un referente para poder proporcionar ayuda y solicitarla también en la misma parte, en la misma plataforma. Compartir también las experiencias de cómo se ha sentido o qué es lo que ha conseguido esa familia que tenía la necesidad y cómo otras personas le han ayudado. De poder compartir todas estas experiencias, creemos que es algo fundamental y que puede tener digamos, un impacto muy grande a largo plazo, así que vamos a trabajar en ello. Vamos ahí. Sí, realmente es salirse, ¿no?, de lo que ya hemos presentado, lo que hacemos, a qué nos dedicamos, porque una parte muy importante de la vida de cualquier persona es aquello que hace no por sí misma, ¿no?, sino por otras personas, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos una oportunidad única, ¿no? Nosotros, todos los españoles y por supuesto cualquier persona de otros países que pueda querer involucrarse, ¿no? O sea, Valencia, toda la zona de Valencia y toda la zona de España es receptora de personas que vienen a disfrutar y ahora tenemos la oportunidad de realmente apoyar en una situación terrible en la que, bueno, pues las dificultades siguen muy, muy presentes, y ahí nos vamos a encaminar, vamos a cruzar un puente, ¿verdad? Y lo que esperamos es iniciar un movimiento para que a medida que nosotros cruzamos ese puente, pues que haya muchas miles de personas que también se unan en un espacio coordinado y organizado, en donde, como se decía, el pueblo ayuda al pueblo, porque en las instituciones y a estas alturas a pocas personas les cabe ninguna duda, no han estado a la altura de las circunstancias y no sabemos, hay muchas incertidumbres acerca de lo que realmente van a ser capaces de hacer. Así que los ciudadanos de pie, que somos muchos y que somos millones, yo creo que tenemos una posibilidad real ahora y nosotros vamos a hablar de ella en breve, ¿verdad, Basim? Sí, de hecho me gustaría añadir algo más a todo esto, es que yo personalmente lo he vivido desde fuera y lo que podía ver en las imágenes, en las redes sociales de todo lo que ocurría, me impactó bastante, y de hecho tengo bastantes contactos también de gente muy cercana y que me ha podido compartir información de la toma de decisiones de algunas, digamos, instituciones, y conozco bastante bien lo que no se hizo bien, y no hay duda de ello, de que hay mucha falta de
digamos, de liderazgo en esas instituciones, de pensar y reflexionar de que realmente somos todos seres humanos, de que un día le puede pasar a nuestro vecino, pero el día de mañana podemos ser nosotros. Y Sí, creo que el hecho de que muchas personas quisieran ayudar a esa gente afectada es porque son capaces de ponerse en el lugar de esa otra persona, de sentir su dolor y quizás de pensar que si el día de mañana les pasara esto, que hubiese otras personas que quisieran ayudarles. Así que también, aunque sea más tarde de lo que lo han hecho muchos, creemos que todavía hay mucho por hacer y vamos a intentar crear algo que ojalá tenga éxito. tenga éxito y repercusión en otras muchas personas. Pues nos vemos pronto. Así que terminamos con esto. Muchas gracias a todos y estaremos en contacto dentro de muy poco.